¿Alguna vez sentiste que un solo instante puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre? Esta es la historia de Lucas Moreno, un hombre poderoso y reservado, que vive en un ático con vistas al mar en Valencia. Y de Ana Belén, una joven dulce de un pequeño pueblo de Castilla, que llegó a la ciudad con sueños nobles y una maleta llena de inocencia. Dos mundos opuestos, que colisionaron de una forma que ninguno pudo prever. Una historia intensa de deseo, culpa, redención, y una clase de amor que duele, pero también transforma. El sol se filtraba a través de las cristaleras del ático de Lucas, mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados. Lucas acababa de cerrar un acuerdo millonario, y subía las escaleras de mármol blanco con el ceño fruncido y la mente saturada de números. El eco de sus zapatos italianos retumbaba en el silencio elegante del lugar. Al abrir la puerta, el aroma cítrico habitual le dio la bienvenida, pero esta vez venía acompañado de una fragancia suave y floral que no supo reconocer. ¿Y entonces la vio? Ana Belén estaba de espaldas limpiando los ventanales que daban a la terraza. Tenía solo 19 años, pero su rostro parecía de una niña que apenas había empezado a conocer el mundo. Su cabello castaño claro recogido en una cola alta, brillaba con reflejos dorados bajo la luz del atardecer. Llevaba un uniforme sencillo de empleada que no lograba ocultar su figura delicada, y cuando se estiró para alcanzar la parte alta del cristal, Lucas sintió un extraño tirón en el pecho. «Buenas tardes, señor Moreno», murmuró ella al volverse sus mejillas enrojecidas por la intensidad de la mirada de él. Lucas no respondió de inmediato, atrapado por esos ojos verdes claros como campos de trigo al amanecer. Ana Belén bajó la vista apretando el paño entre las manos con un temblor que no pasó desapercibido. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Lucas con voz más suave de lo que pretendía. «6 meses, señor», respondió ella, evitando el contacto visual. Durante ese tiempo, Ana había sido casi invisible para él, eficiente, discreta, inofensiva. Pero esa tarde, por alguna razón, sus ojos la veían por primera vez realmente. «¿Has cenado?», soltó de repente, sorprendiéndose a sí mismo. «No, señor. Siempre tomo algo rápido antes de volver a casa y estudiar». Lucas dio un paso hacia ella, y captó de nuevo esa fragancia dulce y limpia que le resultaba irresistible. «¿Te gustaría cenar conmigo esta noche?». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El paño cayó al suelo, y las mejillas de Ana se encendieron de golpe. «Yo no sé si eso sea apropiado, señor Moreno». Lucas corrigió dando otro paso, y acortando la distancia entre ellos. «Llámame Lucas». Ana tragó saliva, como si intentara detener el temblor de su cuerpo. Y cuando levantó la mirada, Lucas sintió como si algo dentro de él se rompiera y volviera a nacer. «Lucas», repitió ella en voz baja, y su nombre sonó a algo prohibido pero hermoso. Esa noche, mientras preparaba una cena que no había cocinado para nadie en años, Lucas no podía dejar de pensar en ella. En sus ojos verdes, en su voz temblorosa, en la forma en que sujetaba el trapo con miedo e ilusión. Ana se cambió en el baño del servicio con un vestido sencillo que sacó de una bolsa de tela, y al mirarse al espejo se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Pero su corazón ya había respondido. Cuando se sentaron en la mesa de roble frente a frente, hubo un silencio denso cargado de electricidad que parecía envolverlo todo. Ana mantenía las manos juntas sobre el regazo, sin saber cómo comportarse en una casa donde antes solo limpiaba. Lucas la miraba como quien descubre algo que siempre estuvo ahí pero nunca supo ver. «Cuéntame de tu familia», pidió mientras servía vino en su copa y notaba que ella prefería solo agua. «Vengo de un pueblito de Castilla», dijo Ana, su voz volviéndose más cálida como si hablara de un lugar sagrado. «Mi padre trabaja con animales. Mi madre lleva la casa y ayuda en la parroquia». Lucas imaginó esa vida sencilla llena de barro, campo y pan caliente sobre la mesa, y sintió una punzada de algo que no supo nombrar. «¿Y viniste a Valencia a estudiar?». «Sí, estudio para ser maestra en la universidad pública. Siempre soñé con enseñar a niños. Quiero volver al pueblo y cambiar su futuro». Lucas se quedó sin palabras. Cuando él tenía 19 años ya había conocido el sabor de la calle, la lucha diaria, el abandono.
Ana hablaba de sueños con una fe que lo descolocaba. ¿Nunca pensaste en quedarte aquí?, preguntó él con curiosidad real. Ana negó y un mechón se escapó de su coleta enmarcando su rostro como si fuera una pintura. Valencia es preciosa, pero no es para mí. Allá tengo mis raíces. Mi familia me necesita. ¿No te sientes sola? A veces, admitió bajando la mirada. La ciudad es ruidosa. La gente es muy distinta. ¿Distinta cómo? Ana tardó en responder como si pesara cada palabra. Más avanzada, más segura de sí misma. Yo vengo de un lugar donde las chicas esperan al hombre correcto. Susurró lo último como si le pesara en la lengua, y sus mejillas se tiñeron de rojo. Lucas la observó en silencio, y lo entendió todo. Ella era virgen. En pleno siglo XXI, esa muchacha conservaba algo que el mundo creía perdido. Y ese detalle lo desarmó más que cualquier palabra bonita. Lucas sintió que estaba al borde de algo que no podía controlar. Y por primera vez en años, no quería tener el control. Ana dijo su nombre con una voz que parecía temblar por dentro. Y cuando ella alzó los ojos y sus miradas se encontraron, todo cambió. Lucas se levantó de su silla y caminó hacia ella despacio como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Ana no se movió, pero su pecho subía y bajaba con rapidez. Lucas alzó una mano y le acarició la mejilla con una delicadeza que ni él mismo sabía que tenía. «Eres especial», murmuró. Ana cerró los ojos y respiró hondo como si ese contacto le quemara y la aliviara al mismo tiempo. Cuando los abrió, la decisión ya estaba tomada sin que nadie dijera nada más. «No sé qué es esto», susurró Ana, «pero no quiero que pare». Lucas lo sabía. Estaban cruzando una línea que no tendría retorno. Ella era su empleada, era joven, era pura. Pero en ese momento todo eso no existía. Solo estaban ellos y ese fuego que los envolvía sin permiso. Cuando sus labios se encontraron, Lucas supo que estaba perdido. El primer beso fue tímido, pero ardía. Ana temblaba y él lo sentía. ¿Estás segura?, preguntó Lucas, separándose apenas para mirarla a los ojos. Ella asintió, y sus manos lo tocaron con una mezcla de miedo y entrega total. «Nunca lo he hecho», empezó a decir. Pero Lucas puso suavemente un dedo en sus labios. «Lo sé. Iremos lento». La condujo a su habitación, y Ana sintió que flotaba. La habitación era sobria pero elegante, con luces tenues y ventanas enormes, que mostraban la ciudad dormida. Pero ella solo podía mirar al hombre que estaba frente a ella como si fuera un secreto que por fin se atrevía a revelar. Con manos temblorosas, Ana empezó a desabotonarse el vestido. Pero Lucas la detuvo. «Déjame», dijo él con una voz que parecía un suspiro. Cada prenda que retiraba, la trataba como si fuera algo frágil y sagrado. Cada caricia era nueva para ella, y cada respiración la hacía sentir más viva. Cuando la recostó sobre la cama, Ana sintió que estaba entregando algo más que su cuerpo. Estaba entregando su alma. «Eres perfecta», susurró él junto a su oído. Y esa frase se le quedó tatuada por dentro. La intimidad que compartieron no fue solo física, fue un bautizo de emociones nuevas. Ana descubrió que el dolor que temía no era nada comparado con lo que sentía. Era un despertar. Y para Lucas, que ya había conocido el cuerpo de muchas mujeres, fue la primera vez que sintió una conexión tan profunda. Esa noche, no se trató de deseo, sino de algo más hondo que ambos no sabían nombrar. Cuando todo terminó, Ana se acurrucó en su pecho. Lucas la abrazó sin decir nada. Sus dedos jugaban con su cabello en silencio. «¿En qué piensas?», preguntó él, al notar que no dormía. «¿En que todo cambió?», dijo Ana, «y no me arrepiento». Lucas sintió que su pecho se encogía. Había algo tan puro en esas palabras que le dolía el alma, y al mismo tiempo sabía que había despertado un caos que no sabía si podría manejar. Lucas despertó antes del amanecer con una opresión en el pecho que no podía ignorar. La tenue luz gris se colaba por las cortinas, y el silencio del ático se sentía demasiado real.
Giró la cabeza y la vio. Ana dormía profundamente a su lado, acurrucada como una niña con el rostro sereno y la piel desnuda apenas cubierta por las sábanas. El golpe de la culpa lo atravesó como un rayo helado. Se levantó sin hacer ruido y entró al baño evitando mirarla de nuevo. Abrió la ducha con fuerza y dejó que el agua helada lo golpeara, intentando borrar lo que sentía. Era un hombre de mundo, tenía 42 años. Y lo que había hecho con esa chica de 19, lo llenaba ahora de vergüenza. Había cruzado una línea con alguien que dependía de él, con alguien que claramente confundía el deseo con amor. Cuando salió del baño, Ana ya estaba despierta sentada en la cama, envuelta en la sábana con el cabello suelto, cayendo en ondas sobre los hombros. Sus ojos verdes lo miraban con algo que parecía ternura. «Buenos días», dijo con una sonrisa tímida. Ana dijo su nombre y ella notó de inmediato que algo era distinto en su voz. «¿Qué pasa?», preguntó con suavidad, mientras se incorporaba un poco. Lucas caminó hasta el armario dándole la espalda. No podía verla a los ojos. Lo que pasó anoche fue un error. El silencio que siguió dolía como un grito. Cuando Lucas se giró, vio que Ana se había puesto pálida. «¿Un error?», repitió ella con incredulidad. «Sí», insistió él intentando sonar firme aunque por dentro se derrumbaba. «Tú eres muy joven, trabajas para mí, no debió pasar». Ana se levantó sin soltar la sábana, sus piernas temblaban. «Pero yo pensé». «¿Qué pensaste?», preguntó Lucas sabiendo que la hería pero incapaz de frenarse. «Pensé que significaba algo para ti», murmuró Ana, y su voz se quebró como cristal. Lucas sintió que algo dentro de él se rompía, pero forzó el gesto frío. «Ana, eres una mujer hermosa, pero esto no puede continuar. Seguirás trabajando aquí, pero lo de anoche no volverá a pasar». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas pero no lloró. Sostenía la cabeza en alto, con una dignidad que a Lucas le dolía mirar. «Entiendo», dijo ella con una voz tan baja que apenas se escuchaba. Lucas tomó su maletín y se dirigió a la puerta. «Estaré fuera todo el día», dijo sin volverse. «Cuando regrese quiero que todo vuelva a la normalidad». Apenas salió Ana, se dejó caer sobre la cama, y las lágrimas que había contenido comenzaron a brotar sin freno. Había entregado todo a un hombre que ahora la llamaba error. Había perdido algo que solo se entrega una vez, y él lo había despreciado como si no importara. Se vistió lentamente sintiendo cada tela como una herida. Recogió sus cosas, y salió del apartamento sabiendo que al día siguiente tendría que fingir que nada había pasado. Pero algo sí había pasado. Algo irreversible. Y tendría que aprender a vivir con las consecuencias de haber confiado en el hombre equivocado. Lucas pasó el resto del día en su oficina sin lograr concentrarse en una sola cifra. La imagen de Ana con la mirada rota lo perseguía como un fantasma. Por primera vez en su vida había destruido a alguien sin poder justificarse. Y no sabía si podría vivir con eso. Ana volvió al trabajo al día siguiente como si nada hubiera ocurrido. Llegó puntual con su uniforme impecable y el rostro maquillado apenas lo justo para disimular el insomnio. Pero Lucas supo en cuanto la vio que ya no era la misma. Su sonrisa natural había desaparecido. Ahora solo quedaba una frialdad cortés que dolía más que cualquier reproche. Sus ojos ya no buscaban los de él, y sus respuestas eran breves, educadas, mecánicas. «Buenos días», Ana, dijo él una mañana. «Buenos días, señor Moreno», respondió ella sin alzar la mirada. Ese señor Moreno fue como una bofetada. Después de haber susurrado su nombre la noche anterior con ternura, ahora lo trataba como a un desconocido. Lucas empezó a traer otras mujeres a casa los fines de semana. Mujeres de su edad, sofisticadas, que entendían las reglas del juego. Ejecutivas que no preguntaban, ni soñaban, ni lloraban. Pero cada lunes, cuando Ana llegaba y encontraba copas de vino vacías en la mesa, y perfume ajeno en el aire, él notaba cómo apretaba los labios, y cómo sus manos temblaban apenas al recoger las bandejas. Una mañana mientras limpiaba el baño, Lucas la escuchó llorar bajito. Un sollozo ahogado que se clavó en su pecho como una daga. Salió de casa con el corazón apretado para no correr a abrazarla.
Ana, por su parte, consideró renunciar más de una vez. Cada vez que veía a otra mujer salir de la habitación que ella conocía de memoria, se sentía como si le arrancaran el alma. Pero necesitaba el empleo. Y más que eso, necesitaba demostrarse a sí misma que no iba a quebrarse. Las noches eran lo peor. En el pequeño apartamento que compartía con 2 estudiantes más, Ana se quedaba despierta recordando cada caricia, cada palabra, cada promesa silenciosa. Se preguntaba cómo había podido ser tan ingenua. Cómo confundió deseo con amor, mar. Y entonces, comenzaron las náuseas. Primero pensó que era por el estrés, por la tristeza que la perseguía desde hacía semanas. Pero cuando se repitieron día tras día, el miedo se instaló en su pecho. Compró una prueba de embarazo con las manos temblando. Cuando vio las 2 líneas, se desplomó en el suelo del baño y lloró hasta que no le quedó nada dentro. Estaba embarazada. Del hombre que la había llamado error. Del jefe que ahora se acostaba con otras en la cama donde ella perdió su inocencia. Durante una semana entera, Ana guardó el secreto como si llevara un ladrillo en el pecho. Cada día veía a Lucas, cada día fingía normalidad mientras por dentro se rompía. ¿Cómo decirle algo así? ¿Cómo enfrentar otro rechazo? Pero sabía que no podía callarlo más. Un viernes por la tarde, cuando Lucas regresó temprano, Ana respiró hondo y se plantó frente a él. «Señor Moreno, necesito hablar con usted». Lucas levantó la vista de los papeles y al ver sus ojos supo que no era algo trivial. «¿Qué ocurre?», preguntó, y su voz ya sonaba tensa. Ana lo miró directo a los ojos y soltó las palabras que cambiarían todo. «Estoy embarazada». El silencio fue tan brutal que parecía que el aire se había evaporado. Lucas se quedó inmóvil con el rostro más pálido que ella había visto jamás. «¿Estás segura?». Ana asintió con firmeza, sin bajar la mirada. «Sí, estoy segura». Lucas se dejó caer en la silla como si todo su peso le hubiera caído encima. Se pasó las manos por el cabello y suspiró con desesperación. No solo le había quitado la virginidad a Ana, ahora también la había dejado embarazada. Ella lo observaba sin decir nada, esperando que hablara. Pasaron 3 días sin una palabra más. 3 días en los que Ana siguió limpiando como siempre, pero él la miraba con otra expresión. El martes por la noche, cuando ella se alistaba para irse, Lucas la detuvo. «¿Tenemos que hablar?». Ana asintió y se sentó en el borde del sofá con las manos entrelazadas sobre el regazo. «¿Cuántas semanas tienes?». 6, respondió ella sin vacilar. Lucas hizo un cálculo rápido y confirmó que coincidía exactamente con aquella noche. Ana dijo con esfuerzo: «Esto es muy complicado». Ella no dijo nada, solo lo escuchó. «Tengo contactos en clínicas privadas. Podemos resolver esto rápido y discreto. Yo cubriré todo». La propuesta la golpeó como una bofetada. Ana se puso de pie tan bruscamente que Lucas se sobresaltó. «¿Resolver esto?», repitió ella con la voz temblando, pero esta vez no de tristeza sino de rabia. «¿Eso es lo que piensa de su hijo?». Lucas también se puso de pie levantando las manos en señal de calma. «Ana, tienes 19 años, tus estudios, tu vida, mi futuro». «Es mi decisión», lo interrumpió ella. «Ya cometí un error entregándome a usted, no voy a cometer otro». «Esto no es un error, es la salida más lógica». «Para usted sí», gritó Ana, y por fin las lágrimas comenzaron a caer. «Para usted es fácil deshacerse del problema. Pero yo no puedo. No quiero». Se llevó las manos al vientre en un gesto instintivo que partió el alma de Lucas. «Vengo de una familia creyente, ya deshonré a los míos. ¿No voy a sumar otro pecado a la lista?». Lucas intentó acercarse, pero Ana dio un paso atrás. «Ser razonable, por favor. Un bebé lo cambia todo, no vas a poder terminar la universidad, no vas a volver a tu pueblo». «Mi vida ya cambió», respondió Ana secándose el rostro. «Cambió la noche que confié en usted. Cambió cuando me rechazó. Y ahora vuelve a cambiar, pero esta vez será por algo que vale la pena». Lucas la miraba sin saber qué decir.
Esa chica que una vez se sonrojaba al saludarlo ahora, lo enfrentaba con una firmeza que no podía ignorar. ¿Y cómo vas a criar un hijo sola?, preguntó finalmente con un hilo de voz. No lo sé, admitió Ana con una franqueza que lo desarmó, pero lo voy a hacer. Y no necesito nada de usted. Eso es absurdo, respondió Lucas. Por supuesto que me haré cargo. No lo interrumpió ella con los ojos encendidos. ¿Usted ya dejó claro que yo fui un error? No voy a permitir que mi hijo también lo sea. Lucas sintió que cada palabra era un latigazo. Ana estaba tan decidida, tan fuerte. Había esperado que ella aceptara su plan, que cediera, que hiciera lo práctico. Pero se encontraba ante una muralla de voluntad que no sabía cómo escalar. Al menos déjame ayudarte económicamente, insistió. Para los controles médicos, para que no tengas que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ana lo observó en silencio, luchando consigo misma. Solo hasta que termine el semestre, dijo. Al fin, después, me las arreglaré sola. Lucas asintió sabiendo que era lo máximo que podría conseguir por ahora. Y añadió con cautela. No tienes que seguir trabajando aquí si no quieres. Ella se detuvo sin girarse. Necesito el dinero, respondió simplemente. Pero esto no cambia nada. ¿Usted sigue siendo mi jefe? Yo sigo siendo su empleada. ¿Nada más? Esa frase le dolió más que cualquier insulto. Después de que Ana se fue, Lucas se quedó en la terraza con un vaso de whisky en la mano. Las luces de Valencia parpadeaban a lo lejos, pero él solo veía el reflejo de su propia cobardía. Ella lo había rechazado con una dignidad feroz. Y ahora tendría que convivir con las consecuencias. Pero lo que más lo atormentaba no era el futuro. Era la forma en que la admiraba. En el momento más duro de su vida, Ana Belén había demostrado una valentía que él jamás había tenido. Los meses siguientes fueron un campo minado de silencios y rutinas forzadas. Ana seguía trabajando en el apartamento con puntualidad exacta y expresión contenida. Pero ya no había nada cálido en su voz. Ya no sonreía. Ya no lo miraba. Solo hacía su trabajo con precisión quirúrgica, y se marchaba antes del atardecer. Lucas, por su parte, no podía dejar de observarla. Cada vez que pasaba junto a ella notaba cómo su cuerpo comenzaba a cambiar, cómo su vientre se redondeaba lentamente, cómo a veces se acariciaba inconscientemente el abdomen con ternura, cómo caminaba más lento, pero jamás se quejaba. Una tarde la encontró en la cocina con la cabeza entre las manos. ¿Qué te pasa?, preguntó preocupado. Nada, dijo ella con voz apagada. Pero cuando levantó la vista, él vio que estaba pálida. ¿Has comido algo? No aún. Entre las clases y el trabajo a veces se me olvida. Lucas sintió una mezcla de molestia y preocupación. Ana, esto no es solo por ti. Tienes que cuidarte por el bebé. Lo sé, suspiró, pero es difícil a veces. Entonces decidió algo sin pedir permiso. A partir de mañana vas a desayunar y almorzar aquí. No es negociable. ¿Es por la salud del bebé? Por primera vez en semanas Ana no discutió. Solo asintió en silencio. Los desayunos juntos se volvieron costumbre. Primero comían sin hablar. Después comenzaron a intercambiar frases cortas. Luego conversaciones pequeñas sobre clases, tareas, profesores. Lucas se sorprendía cada día con algo nuevo que descubría en ella. Una mañana, Ana llegó con ojeras profundas y la mirada apagada. ¿Estás bien? No pude dormir, confesó el bebé. Se movió toda la noche y hoy tengo examen. Quédate aquí. Descansa, le dijo él. No puedo, necesito estudiar. Entonces estudia aquí. Usa el cuarto de invitados como oficina. Ana lo miró con sorpresa real. ¿Por qué hace esto? Lucas tardó en responder. Porque ese bebé también es mío. ¿Y porque tú me importas? Las palabras salieron sin pensarlo, y flotaron en el aire entre ellos. Ana bajó la mirada. No diga eso, susurró. No, si no lo dice en serio. Lucas no dijo más.
Pero dentro de él, algo ya había empezado a romperse. Algo que durante meses se había negado a sentir. Eran las 3 de la madrugada de un martes helado cuando el teléfono de Lucas sonó sin tregua. Vio el nombre de Ana en la pantalla, y el corazón se le aceleró como si supiera exactamente lo que venía. Lucas, dijo ella con la voz entrecortada, creo que ya es hora. Lucas se vistió en menos de un minuto y condujo por las calles vacías de Valencia con las manos temblando. Cuando llegó al pequeño apartamento la encontró sentada en el borde de la cama respirando con dificultad. ¿Cada cuánto son las contracciones?, preguntó intentando sonar calmado. Cada 5 minutos, respondió Ana con los ojos llenos de lágrimas. Tengo miedo. Lucas se acercó y la abrazó por primera vez en meses sin que ella lo rechazara. Todo va a salir bien, le murmuró al oído. Vamos al hospital. El trayecto fue eterno. Lucas no podía dejar de mirar por el retrovisor cada vez que ella gemía de dolor. En el hospital pasó 10 horas junto a ella sin despegarse un segundo. Vio cómo la muchacha que había conocido se transformaba en una mujer hecha de acero. Cada contracción la hacía apretar los dientes, pero no se quejaba. Solo buscaba su mano. Y él estaba ahí. ¿No puedo más?, susurró Ana entre sollozos cuando el dolor la rompía en dos. Sí puedes, le dijo Lucas quitándole el sudor de la frente. Eres más fuerte que todos nosotros juntos. Ana lo miró con los ojos nublados por el sufrimiento y algo más. Algo que él no se atrevió a nombrar. Cuando por fin llegó el momento del parto, Lucas no soltó su mano ni por un segundo. Y cuando el llanto de una bebé llenó la habitación, ambos comenzaron a llorar también. Es una niña, anunció la doctora con una sonrisa. Y cuando la colocaron sobre el pecho de Ana, Lucas sintió que el tiempo se detenía. Su hija perfecta con dedos diminutos y el cabello oscuro como la noche. Hola pequeña, susurró Ana con la voz quebrada. Soy tu mamá. ¿Cómo la vas a llamar?, preguntó Lucas sin apartar la mirada de ese ser minúsculo. Sofía, respondió ella sin dudar, como mi abuela. Lucas extendió un dedo y la bebé lo agarró con fuerza inesperada. En ese instante, todas las barreras se derrumbaron. Todo el orgullo, todo el miedo, toda la distancia. Sofía, repitió Lucas, y el nombre se le clavó en el pecho como una promesa. Hola Sofía, soy tu papá. Ana lo miró sorprendida. Durante meses, Lucas había esquivado esa palabra. Pero ahora, allí en esa sala con su hija en brazos, ya no podía negarla. ¿Quieres cargarla?, preguntó Ana con un hilo de voz. Lucas asintió con manos temblorosas y tomó a Sofía con una delicadeza reverente. Era tan frágil, tan pequeña. Pero cuando la miró, vio fuerza en esos ojos verdes, como los de su madre. Te prometo, le susurró, voy a hacerlo bien. No sé cómo, pero voy a aprender. Ana lo escuchó, y por primera vez en meses sonrió de verdad. Esa noche, cuando Ana y Sofía finalmente quedaron dormidas, Lucas no se movió del sillón de la habitación. Pasó horas observándolas. Su hija perfecta, la mujer que había soportado tanto, y él allí, intentando entender cómo merecía estar en ese lugar. Los primeros meses fueron un terreno nuevo para todos. Lucas le pidió a Ana que se mudara con la niña a una de las habitaciones de su apartamento. Ella aceptó con condiciones claras. Solo hasta que pudiera arreglársela sola. Yo me encargo de Sofía, había dicho. No necesito su ayuda. Pero Lucas descubrió que ya no podía mantenerse al margen. Cada llanto, cada pequeño sonido de la bebé, lo despertaba en mitad de la noche. Una madrugada escuchó a Sofía llorar sin parar. Golpeó suavemente la puerta. ¿Todo bien? Sí, dijo Ana con voz agotada. Solo tiene cólicos. Lucas entró sin esperar permiso y la vio caminando en círculos con la bebé en brazos. Tenía las ojeras marcadas y la mirada perdida. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste?, preguntó. Dormí un poco ayer, murmuró Ana, pero Lucas supo que mentía. Dame a Sofía, dijo él extendiendo los brazos. Puedo sola. ¿Me la das o la tomo yo mismo?
Ana lo miró cansada y finalmente le entregó a la niña. Sofía seguía llorando, pero Lucas la sostuvo con firmeza, caminando como había visto a Ana hacer tantas veces. «Duerme un rato», le dijo, «yo me encargo». Ana quiso discutir, pero el cansancio fue más fuerte. Se desplomó sobre la cama completamente vestida, y se quedó dormida en segundos. Lucas salió con Sofía en brazos, susurrándole palabras suaves. Pequeña mamá necesita descansar, papá está contigo. Y contra todo pronóstico, Sofía dejó de llorar. Lo miró con esos ojos verdes como si lo reconociera. «Eres perfecta», le dijo bajito, «como tu madre». Esa fue la primera noche de muchas. Lucas empezó a levantarse sin que nadie se lo pidiera. Al principio Ana protestaba, pero poco a poco empezó a aceptarlo. Una mañana, Ana lo encontró dormido en el sofá, con la niña sobre el pecho. Ambos respiraban al mismo ritmo. La imagen le apretó el corazón. Ese era el mismo hombre que meses atrás la había llamado error. Ahora cuidaba a su hija con una ternura que no podía fingirse. «Buenos días», dijo él, al notar su presencia. «Buenos días», respondió Ana. Y su voz ya no sonaba tan dura. «Se durmió aquí hace una hora, no quise moverla». Ana se acercó y tomó con cuidado a Sofía. Rozó las manos de Lucas al hacerlo, y ese contacto los estremeció. «Gracias», dijo sinceramente, «por levantarte, por estar por todo». Lucas se pasó la mano por el cabello despeinado. «¿Es mi hija Ana? Quiero estar presente». Ella lo miró un momento en silencio. «¿Qué cambió?» «Durante meses, actuaste como si desearas que no existiera». Lucas suspiró hondo. «Tenía miedo», confesó. «Miedo de fallar, miedo de no saber querer, miedo de sentir demasiado». «¿Y ahora?» Lucas miró a Sofía, que hacía pequeños ruiditos en sueños. «Ahora es demasiado tarde para tener miedo. Ya no puedo imaginar la vida sin ella». Ana sintió algo aflojarse en su pecho. Había cargado sola con todo, pero ahora por primera vez pensó que quizá no estaba tan sola. Una tarde, mientras preparaban el baño de Sofía, Ana lo miró y preguntó algo que llevaba tiempo guardando. «¿Podrías ayudarme a bañarla hoy? Me sigue poniendo nerviosa hacerlo sola». Lucas no lo dudó. «Por supuesto», respondió con una sonrisa que ya no era forzada. Mientras sostenía con cuidado a la bebé, y Ana la lavaba con ternura, ambos sintieron que algo comenzaba a sanar. No sabían hacia dónde los llevaba todo eso. Pero por primera vez estaban del mismo lado. Los días tomaron un nuevo ritmo en casa. Ana había pausado sus estudios, pero a veces Lucas la encontraba leyendo libros de pedagogía mientras Sofía dormía. Una tarde la escuchó cantar una nana en voz baja. Era una melodía antigua en un dialecto de su pueblo. Lucas se detuvo en seco. Nunca la había escuchado cantar. Cuando terminó, él salió de su oficina y la encontró en la cocina preparando un biberón. «Tienes una voz preciosa», dijo. «Es una canción de mi abuela», respondió ella sonrojándose un poco. «La misma que le cantaba la Sofía original». «Cuéntame de ella», pidió Lucas apoyándose en la encimera. Ana lo miró con sorpresa. Durante meses, solo habían hablado de pañales, leche y horarios. Nunca de ellos. «Era fuerte», dijo Ana, muy pequeña, pero firme como una piedra. «Crió a 7 hijos sola cuando mi abuelo enfermó. Me enseñó que se puede ser fuerte y dulce al mismo tiempo». Lucas sintió un pinchazo de algo que no conocía. Tal vez envidia, tal vez nostalgia. Nunca tuvo una figura así en su infancia. Solo paredes frías y silencio. «Debió ser difícil dejar todo eso para venir aquí», dijo en voz baja. «Valió la pena», respondió Ana. O al menos eso creía. «¿Y ahora?» «Ahora creo que todo tiene un motivo. Si no hubiera venido a Valencia, Sofía no existiría». El nombre de su hija era un puente entre ellos. Una tregua sin palabras. Desde la habitación, Sofía comenzó a llorar, y ambos caminaron hacia allá al mismo tiempo.
Lucas llegó primero, y alzó a la bebé con naturalidad. «Hola, princesa», murmuró, y ella se calmó de inmediato. Ana lo miró en silencio. Ese hombre que antes era todo control, ahora acunaba a su hija con dulzura. «Se parece a ti cuando hace esa cara», dijo Ana de pronto. «¿Tú crees?» «Sí, esa expresión seria de cuando estás pensando en algo importante». Era la primera vez en mucho tiempo que hacía una observación tan personal. Lucas sintió que algo se abría por dentro. «Espero que tenga tu carácter», dijo él suavemente, «tu fuerza». Ana no respondió. Solo le alcanzó el biberón y se sentó en la mecedora mientras él alimentaba a Sofía. «Lucas», dijo ella tras unos minutos, «¿alguna vez pensaste en contarle a tu familia sobre ella?» Lucas se tensó. «No tengo familia que valga la pena mencionar». «¿Ni siquiera tus padres?» «Especialmente ellos», respondió él con amargura. «No los veo desde que tenía 17 años». Ana guardó silencio, comprendiendo de golpe muchas cosas. El miedo, el control, la frialdad. Lucas también venía roto. «¿Y tú?», preguntó él, cambiando el enfoque. «¿Tus padres saben?» «Les dije que suspendí los estudios por salud». «No saben del embarazo ni de Sofía». «¿Por qué no?» «Porque les prometí que volvería siendo la misma niña que se fue. Ahora soy madre soltera de un hombre que ni siquiera es mi pareja». Lucas sintió el puñal de la culpa clavarse más hondo. Ana comenzó a levantarse, pero se detuvo. «Voy a preparar la cena», dijo, y salió de la habitación sin mirarlo. Lucas se quedó solo con la bebé. Y por primera vez se preguntó si todavía estaban a tiempo de ser algo más que padres compartidos. 2 semanas después, Ana recibió una llamada que le congeló la sangre. ¿Era su madre? Su voz sonaba débil pero firme. «Hija, tu padre y yo hemos decidido ir a Valencia, queremos conocer a nuestra nieta». Ana sintió que el mundo se detenía. Durante meses había inventado excusas para no volver al pueblo. Ahora, ya no habría cómo esconder la verdad. Esa noche se lo contó a Lucas mientras él daba el biberón nocturno a Sofía. «Mis padres vienen mañana», dijo sentándose en la mecedora con la cara desencajada. «¿Saben de Sofía?» «Mi madre lo sospecha. Y cuando la vean, ya no habrá forma de ocultarlo. Mis padres son muy tradicionales, Lucas. Muy católicos. Van a pensar que soy una vergüenza». Lucas terminó de alimentar a Sofía y se acercó a ella con calma. «¿Entonces les diremos la verdad?» «¿La verdad? ¿Que fui la empleada que se acostó con su jefe? ¿Que no estamos casados ni comprometidos? Van a juzgarme como si fuera una cualquiera. Van a pensar que soy poca cosa. No. Van a ver que eres una madre extraordinaria». Ana se apartó. «Para ellos esto es deshonra pura. En mi pueblo las mujeres se casan vírgenes, en la iglesia de piedra. ¿Y yo? Y tú tuviste el valor de seguir adelante sola cuando yo desaparecí. No tienes nada de qué avergonzarte». Esa noche Ana no pudo dormir. Se levantó varias veces a revisar a Sofía y a repasar una y otra vez qué iba a decir. Al día siguiente se reunió con sus padres en una cafetería cerca del apartamento. Lucas se quedó en casa con la bebé esperando noticias. Cuando Ana volvió 3 horas después, sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «¿Qué pasó?» «Mi madre lo sabía», dijo con un hilo de voz. «Dijo que una madre siempre sabe. Pero cuando lo confirmé, mi padre no me dirigió la palabra. Y mi madre solo preguntó si el padre de Sofía pensaba hacerse responsable». «¿Y qué les dijiste?» «Les dije que el padre de Sofía la amaba, pero que todo era complicado». Esa noche Ana se fue a la cama antes de que Lucas pudiera decir una palabra más. Y al día siguiente, hizo el anuncio que nadie esperaba. «Me voy a ir con mis padres a Castilla. Sofía y yo viviremos con ellos. Voy a terminar mis estudios a distancia. Y enseñaré en la escuela del pueblo. Allí es donde pertenezco». «¿Qué?» Lucas sintió que le arrancaban el aire. «¿No puedes irte así?» «¿Por qué no?»
Porque ahora dices que me amas. Porque crees que podemos ser algo. Pero no va a funcionar, Lucas. Somos de mundos diferentes. Tú eres un empresario con dinero e influencia. Yo soy una chica de pueblo que cometió el error de enamorarse de su jefe. Mis padres tienen razón. Esto es una deshonra. No digas eso. Ana gritó por primera vez. Lo es. Y no pienso criar a mi hija en una casa donde cada rincón me recuerda que fui un error. Lucas intentó acercarse. Por favor, no tomes esta decisión por miedo. No como lo hice yo. No es miedo, es realidad. Sofía merece crecer en un lugar donde no la señalen. Y yo necesito saber que si alguna vez vuelvo contigo es porque me amas de verdad. No por culpa. ¿Cómo puedes dudarlo después de todo? Porque aún no me lo has demostrado. Quiero ver que luchas por nosotras, incluso cuando es difícil. Al día siguiente, Ana se marchó. Con una maleta en una mano, y a Sofía en la otra. Lucas se quedó solo en ese apartamento donde todo había comenzado. Y por primera vez en su vida supo lo que era perder algo que no se podía reemplazar. Lucas le dio una semana. Una semana para que se instalara, para que respirara, y para que él se preparara para hacer lo que debía haber hecho desde el principio. El viaje de Valencia al pueblo de Ana le tomó más de 4 horas. El paisaje se volvió más verde, más callado, más lento. Cuando llegó entendió por qué ella siempre hablaba del lugar con tanto amor. Las casas eran bajas de piedra, las calles angostas y el aire olía a tierra húmeda. Preguntó por la casa de los padres de Ana en la tienda del pueblo. Una mujer mayor lo miró de arriba abajo pero le dio la dirección. La casa tenía macetas en las ventanas y una puerta azul celeste. Lucas golpeó sin dudar. Fue don Ramón quien abrió. Alto, fuerte, con las manos curtidas por años de campo. ¿Qué quiere? Soy Lucas Moreno, el padre de Sofía. Vengo a hablar con usted y con doña Rosa. Don Ramón no lo dejó pasar al instante. Lo miró como si pudiera atravesarlo. Pero al final se hizo a un lado. La casa era modesta pero cálida. Con olor a pan recién hecho y fotografías por todas las paredes. Doña Rosa apareció desde la cocina, con el delantal puesto y los ojos que no mentían. ¿Usted es Lucas? Sí, señora. Siéntese, dijo don Ramón, pero no espere que lo tratemos como a un invitado. Lucas se sentó en el sofá con los hombros rectos, pero el alma temblando. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Entonces, ¿para qué vino? Vengo a pedir la mano de Ana. Silencio. Absoluto. Doña Rosa se sentó despacio y lo miró como si fuera la primera vez. ¿Ahora? Preguntó después de todo lo que pasó. Lucas respiró hondo. No vengo a excusarme. Vengo a contarles la verdad. Cuando Ana y yo pasó lo que pasó, yo fui un cobarde. Tenía 42 años y aún así me escondí como un niño. Ella era una chica de 19, dulce, trabajadora, llena de sueños. Y yo la herí, porque tenía miedo de sentir. ¿Y qué sintió exactamente?, preguntó doña Rosa sin levantar la voz. Amor. La primera vez que sentí algo real. Y me asustó tanto que preferí lastimarla antes que creer que podía ser cierto. Eso no es amor, dijo don Ramón con los dientes apretados. Eso es cobardía. Lo sé. Pero he cambiado. No por casualidad ni por arrepentimiento. ¿Cambié por Ana? Cambié por Sofía. Me enamoré de ellas. Y quiero construir una vida con ellas. Doña Rosa cruzó las manos sobre el regazo. ¿Dónde está Ana ahora? En la iglesia, respondió. Va allí a pensar. Lucas se puso de pie. ¿Puedo ir? Si vuelves a hacerla llorar, dijo don Ramón con frialdad. Te juro que no me importa quién eres. Te haré pagar cada lágrima. Lucas lo miró con respeto. Si vuelvo a fallarle, merezco todo lo que me pase. La iglesia del pueblo era pequeña y silenciosa. Con vitrales que tenían la luz del atardecer en tonos dorados y azules. Lucas entró sin hacer ruido.
y la vio. Ana estaba sentada sola en uno de los bancos con Sofía dormida en sus brazos. Parecía una postal sagrada. Se acercó despacio sintiendo que cada paso pesaba como una confesión. «¿Qué haces aquí?», susurró Ana sin levantar la voz. Lucas se sentó a su lado sin responder de inmediato. Miró a Sofía, a la curva de sus pestañas dormidas, y después a Ana. «Vine a pedirte que te cases conmigo». Ana cerró los ojos, como si esas palabras dolieran más que cualquier reproche. Lucas la detuvo con una mano suave en su brazo. «¿Déjame terminar? Vine a decirte que tenías razón, que yo tenía que demostrar que podía luchar por ti, que no estoy aquí por culpa. Estoy aquí porque no sé vivir sin ti. Acabo de hablar con tus padres. Les pedí tu mano formalmente, como debía hacerlo desde el principio. ¿Y qué dijeron? Tu padre me amenazó. Tu madre me escaneó con la mirada. Pero al final me dieron algo más valioso que su aprobación. Me dieron una advertencia. Si realmente te amo, tengo que demostrarlo todos los días por el resto de mi vida». Ana apretó a Sofía un poco más contra su pecho, y las lágrimas empezaron a caer. Lucas siguió. «Quiero que nos casemos aquí, en esta iglesia, que Sofía crezca con sus abuelos cerca, que sepa de dónde viene. Y si tú quieres, quiero tener más hijos contigo. Quiero hacer una vida donde los dos podamos ser quienes realmente somos. ¿Y tu trabajo? Tu mundo en Valencia. Puedo dirigir mi empresa desde cualquier parte. Y si eso significa quedarme aquí para construirte una escuela donde enseñes, lo haré». Ana lo miró por fin. «¿Estás seguro? Porque no puedo pasar por esto otra vez. No puedo volver a confiar en ti, y que me vuelvas a soltar». Lucas se deslizó del banco y se arrodilló frente a ella en medio de la iglesia vacía. Ana Belén dijo con la voz quebrada: «Te amo. Amo tu fuerza. Amo tu ternura. Amo cómo cantas para nuestra hija. Amo cómo me miras cuando estoy equivocado, y cómo me perdonas cuando no lo merezco. ¿Te casarías conmigo?». Ana lo miró como si llevara meses esperando ese momento, y al mismo tiempo temiéndolo. Susurró primero, y luego con más fuerza: «Sí, Lucas, sí quiero». Lucas se levantó y la besó. Sofía despertó justo entonces, y los miró con sus ojos verdes, como si supiera que al fin sus padres habían encontrado el camino de regreso a casa. 6 meses después, la iglesia donde Lucas se arrodilló volvió a vestirse de fiesta. Campanas repicaban con fuerza, las flores blancas decoraban los bancos de madera, y las voces del coro se elevaban en armonía. Ana Belén caminó por el pasillo central con el vestido de novia de su madre. Sofía, ahora de 10 meses, iba en brazos de su abuelo don Ramón, que aunque nunca dejó de fruncir el ceño, ese día la miraba como si fuera lo más precioso que había cargado en la vida. Lucas la esperaba al frente con los ojos húmedos, vestido de traje pero con el corazón al desnudo. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Ana supo que cada lágrima, cada herida, cada silencio había valido la pena. Porque ahora ya no tenía miedo. Tenía un hogar, una familia, y a un hombre que había aprendido a amar con los actos, no con las promesas. Cuando se besaron bajo los vitrales de colores, Sofía aplaudió desde los brazos de doña Rosa, como si supiera que ese era su momento también. Y mientras el pueblo entero celebraba con arroz en la plaza, Lucas tomó la mano de Ana y le susurró algo al oído. «Esto recién empieza». Ella sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, ambos supieron que sí, que esta vez estaban comenzando la historia correcta,